Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en casas. Soy el profesor Bastián Cárdenas, ¿no es cierto? Hago este video para los chicos de cuarto medio, ¿sí? En el área de la física, para que podamos entender un poquito más, ¿sí? lo que se ha trabajado hasta el momento. Bien, entonces, para partir, voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar el día de hoy con las ondas. ¿Sí? ¿Qué son las ondas? ¿Cómo funcionan las ondas? ¿Cuál es la clasificación de los distintos tipos de ondas que existen? ¿No es cierto? Algunas aplicaciones que tienen las ondas en nuestra vida. ¿Sí? Ustedes saben que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, me pueden escribir el correo que sale acá abajito, ¿no es cierto? bastiancardenasnumancia@gmail.com. Comencemos. Comencemos. Entonces, para poder entender el concepto de onda, ¿sí? Tenemos que definir. ¿Cómo la podemos definir? Como un fenómeno, ¿no es cierto?, que va a resultar al perturbarse una región del espacio. Cuando esta región del espacio se perturba, se genera una onda, ¿no es cierto? Y la particularidad que va a tener la onda es que esta se va a propagar, ¿sí?, hacia el medio que nos rodea, ¿no es cierto? ¿Sí? Una de las características principales y primordiales que tienen las ondas es que ellas transportan energía y no transportan materia. ¿Bien? Tenemos que relacionar también dos conceptos, el de frecuencia y el de periodo. Bien, la, el periodo, ¿no es cierto?, va a ser la cantidad de siglos que ocurren en un tiempo. Y la frecuencia va a ser el tiempo que van a transcurrir cierta cantidad de siglos. Bien, y para poder calcular ambas, ¿no es cierto?, el periodo va a ser periodo igual a la cantidad de tiempo en segundos partido la cantidad de siglos, ya que presenta una onda. En cambio, la frecuencia se va a calcular como la frecuencia igual a la cantidad de ciclos que ocurren en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Esas son las dos fórmulas que nosotros necesitamos saber. Pero si relacionamos estos dos conceptos, frecuencia y periodo, vamos a llegar a una fórmula general. Y esta fórmula general, ¿no es cierto?, es que el periodo va a ser igual a 1 partido en frecuencia. Como también puede ser, ¿sí?, lo cambiamos acá, frecuencia va a ser igual a 1 partido en periodo. Puede ser de las dos maneras iguales. ¿Ok? Frecuencia igual a 1 partido en periodo o eh, el periodo igual a 1 partido en frecuencia. ¿Ya? No olvidan aquello. Entonces, clasifiquemos los distintos tipos de onda que hay. Vamos a partir con las ondas mecánicas, ¿no es cierto? Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio para poder propagarse. ¿Sí? Ya sea un medio sólido, un medio líquido o un medio gaseoso. ¿Ya? Como por ejemplo esta onda que se está generando aquí en el agua, ¿no es cierto? Estamos perturbando un espacio, ¿no es cierto? En este caso el agua, ¿ya? ¿Para qué? Para que ésta se empiece a propagar de manera circular, ¿sí? Además, una característica principal es que van a influir siempre de manera homogénea, ¿ya? Independiente de la elasticidad y temperatura a la cual se encuentre el medio, ¿no es cierto? Y la velocidad va a ser siempre igual. ¿Sí? La velocidad de la onda siempre se va a propagar a la misma velocidad con la intensidad que se perturba la región del espacio. ¿Bien? Son las más clásicas, las ondas mecánicas son las más clásicas y las que encontramos en la mayoría de los lados. ¿Sí? Tenemos también las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son, para mí, las más entretenidas, las más, eh, ¿cómo se puede decir? Más cómicas, entre comillas, ¿ya? Porque nos ayuda a entender cómo funcionan los entornos. ¿Sí? Y son aquellas que no requieren de un medio para poder propagarse. Esa es la característica principal. No requieren de un medio para poder propagarse. ¿Ya? Por ejemplo, las ondas electromagnéticas se transportan en el vacío. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, lo es la luz. ¿Ya? La luz que proviene del Sol, ¿no es cierto?, ¿ya? Viaja a una velocidad, o rapidez, mejor dicho, de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad del Sol hasta nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Pero cuando entra a la atmósfera terrestre, ¿no es cierto?, va a cambiar el medio. Ya no se va a transportar por el vacío, al contrario, se va a transportar por un medio gaseoso. Eso quiere decir que la velocidad va a disminuir. ¿Ya? También se transporta por los medios, ¿ya? Por un medio sólido, por un medio líquido, por un medio gaseoso. ¿Bien?
Pero la particularidad que va a tener es que la velocidad va a disminuir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encuentra en un medio mucho más denso. ¿Sí? Tener en cuenta aquello. Tenemos también las ondas transversales, ¿no es cierto? En donde las partículas, ¿ya? O la onda va a vibrar, ¿no es cierto? En dirección perpendicular. ¿Ya? Va a cortar la onda por la mitad. Esa es la particularidad que tiene, por eso se habla de perpendicular. ¿Ya? Va a cortar por la mitad a la onda. Imaginemos una línea imaginaria, ¿ya? Que va aquí en el centro de la onda. Ya la corta a la mitad, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una parte superior y una parte inferior. Siempre se va a estar propagando en una sola dirección, ¿ya? Como lo es el agua. También tenemos las ondas longitudinales. ¿Ya? En este caso, van a vibrar. ¿Ya? Disculpen, las partículas van a oscilar. ¿Sí? Van a oscilar, ¿no es cierto? En una misma dirección. Ya sea a la izquierda, ya sea a la izquierda, a la derecha, etc. ¿Ya? Como lo es el sonido. ¿Sí? Siempre van a ir con una sola dirección. ¿Ya? También tenemos las ondas viajeras, ¿no es cierto? En donde ellas van a tener solamente un sentido. ¿Ya? Imaginemos esta antena parabólica, ¿no es cierto? Va a emitir una onda, pero solamente en una dirección. Y nunca, nunca se van a devolver. ¿Ya? Nunca se van a devolver. Siempre va a viajar en una dirección, ¿ya? Por el espacio. Eso ocurre con la radio, ocurre con el televisor, por ejemplo, con los celulares también. ¿Ya? Las ondas que salen de su celular, ¿no es cierto? No, no vuelven a él, ¿ya? Vuelven otras ondas distintas, ¿ya? Como por ejemplo el Wi-Fi, pues, como por ejemplo la llamada de un compañero, etc. ¿Ya? Y se expanden libremente por el universo y por el medio. ¿Ok? También tenemos las ondas estacionarias, ¿no es cierto? Estas ondas estacionarias van a resultar de dos ondas viajeras, ¿ya? Una que va y otra que viene, ¿no es cierto? Y al chocar, al intersectar, ¿no es cierto? Van a generar una onda estacionaria, ¿no es cierto? Que va a incidir sobre un punto fijo. Entonces una va a subir y la otra va a bajar. ¿Sí? Se va a generar una onda. Entonces, una, como incide sobre la otra, una la va a obligar a devolverse, ¿ya? Pero la que incide, ¿no es cierto? También se va a devolver. Por eso se generan estos como óvalos, ¿ya? En la sonda. Y aquí tenemos 4 casos distintos de las ondas estacionarias. ¿Bien? También tenemos las ondas armónicas, ya que presentan siempre una singularidad que es que van a ser siempre iguales. ¿Ya? Y tenemos la presencia de los nodos y de los antinodos. Los nodos va a ser donde no existe vibración, ya que son siempre los puntos del medio de la onda. Ahí ese punto, el punto B, por ejemplo, acá y acá, donde no existe vibración, ya donde la vibración es nula. Y también existen los antinodos, que es la parte máxima, ¿no es cierto?, que hace referencia a la amplitud, y es donde existe la vibración máxima, ¿ya?, de la onda. Bien, eso hay que tenerlo súper en cuenta. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Lo podemos ver claramente en un instrumento musical, como por ejemplo una guitarra. Ya aquí se generan los nodos, los antinodos, donde existe vibración, donde no existe vibración. Ya cuando existe vibración, ¿no es cierto?, existe un sonido. Cuando no existe vibración, no existe un sonido. ¿Bien? Otra cosa clave que tenemos que hablar, ¿no es cierto?, es respecto a la velocidad de la onda. ¿Sí? La velocidad de la onda va a hacer referencia, ¿no es cierto?, a la distancia recorrida por cada pulso o ciclo en una unidad de tiempo determinada. ¿Sí? Y esta velocidad va a depender de dos factores. Ya va a depender de la longitud de onda y de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, la velocidad se va a calcular como la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Y viene al tiro a nuestra cabeza, ¿qué es la longitud de onda? ¿Sí? ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda, ¿no es cierto?, es la distancia que existe entre dos puntos continuos, ¿sí? ¿Ya? Donde inicia un periodo y donde termina un periodo, ¿ya? Como por ejemplo aquí podemos ver 3 casos distintos, ¿ya? Vamos a ver el caso de abajo, ¿no es cierto?, donde inicia una onda acá, ¿ya? Aquí inicia una onda, sube, ¿ya? Y aquí cuando llega al punto máximo llevamos la mitad de una onda, ¿sí? Pero cuando vuelve a bajar y vuelve al punto, ¿no es cierto?, donde había iniciado, al punto final en este caso, va a completar una onda, ¿ya? Ahí se completa un periodo, ¿bien? Y eso se conoce como la longitud de onda, ¿ya? Y siempre se mide en metros, ¿ya? Siempre se mide en metros, ¿bien?
Entonces, la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Bien? Que nunca se nos olvide aquello. Ahora, ¿no es cierto? Vamos a hablar respecto a unos ejercicios propuestos que habían quedado con anterioridad. En este primer ejercicio dice, es la máxima distancia, ¿no es cierto?, que alcanza una partícula del medio por el que se propaga una onda, respecto de la posición de equilibrio. Este enunciado corresponde a la definición de la, dice, amplitud. La amplitud, ¿no es cierto?, es la distancia que existe desde el punto de equilibrio al punto máximo de la onda. ¿Sí? El punto de equilibrio, recuerden que es la mitad de la onda. ¿Bien? El periodo, ya recordad que el periodo, ¿no es cierto?, es la cantidad de ciclos en un determinado tiempo. No, ¿no es cierto?, la podemos eliminar de inmediato. ¿Hace referencia a la velocidad de propagación? Tampoco, porque nos está hablando de la distancia que recorre en un determinado tiempo. ¿No? A la longitud de onda, tampoco, porque nos está hablando de la distancia en metros de la onda. ¿Sí? Sino que habla de la distancia que alcanza la partícula del medio, ¿no es cierto?, respecto a la posición de equilibrio, ¿no es cierto? La posición de equilibrio es la mitad a la altura máxima. Tampoco es. Y frecuencia, tampoco. ¿Ya? La descartamos al tiro. Entonces la respuesta correcta aquí es la A, la amplitud. Bien. Ahora vamos al segundo. Dice, cuando un violín y un piano emiten sonidos de igual frecuencia, podemos asegurar que ambos sonidos tienen, ¿ya?, igual timbre. No, ya lo podemos descartar de inmediato. ¿Ya? La misma altura y velocidad de propagación, tampoco, ¿no es cierto? No son iguales. ¿Sí? La misma altura y diferente velocidad de propagación, lo podríamos pensar, ¿no es cierto? ¿Ya? La D, distinta altura, sí. ¿Ya? El violín y el piano, ¿no es cierto?, presentan distinta altura, ya que hace referencia al sonido. ¿Sí? Igual velocidad de propagación, sí. ¿Por qué? Porque me dice que emiten sonidos de igual frecuencia. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta correcta al tiro la marcamos y es la D, distinta altura e igual velocidad de propagación. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, pasamos a la siguiente. ¿Ya? La número 3 dice, la figura, la que está arribita, nos muestra una onda que se propaga hacia la derecha y que emplea 1 segundo en viajar desde el punto A al punto B. Entonces, el valor de la frecuencia medida en siglos partido por segundo es igual a, aquí la fórmula me la está dando el mismo enunciado, ¿ya?, que sería frecuencia igual a ciclos partido en segundos. Entonces yo lo que tengo que hacer es determinar cuántos siglos ocurren en la onda. ¿Y cómo lo hago? Con la longitud de onda. De este punto a este punto existe una. De este punto a este punto existen dos. De este punto a este punto existen tres. Y de este punto a este punto existen cuatro. Entonces la cantidad de siglos es 4. Entonces frecuencia va a ser igual a 4 dividido en 1. ¿Y cuánto es eso? Eso es igual a 4. Entonces la respuesta correcta aquí es 4. Bien. Ahora pasamos a la siguiente. ¿Sí? Una onda es una propagación de velocidad. Una onda es una propagación de velocidad. No, no propaga velocidad, ¿no es cierto? B, energía, sí, sí, ya. Una onda propaga energía. ¿Ya? Eso es lo que propaga la onda, energía. ¿Ya? ¿Propaga materia? No. ¿Propaga fuerza? No.
¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí es la B. ¿Ya? Espero haber podido ayudar un poquito más, ¿no es cierto? Les envío una guía adjunta para que la puedan resolver. Ante cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir a mi correo, ¿no es cierto?, para poder responder las dudas. ¿Ya? Y recordar las fórmulas, ¿ya? Eso es súper importante, recordar las fórmulas. La fórmula de velocidad, la fórmula de frecuencia, la fórmula de periodo. ¿Ya? Ojo, que la fórmula de velocidad también se ocupa para determinar la cantidad, para determinar la frecuencia. ¿Ya? No olvidar eso. Y también, chicos, no olvidar quedarse en casa. Ya, un abrazo gigante a todos. Ya, los extraño. Ya pronto nos volveremos a encontrar, ya, para retomar nuestras clases. ¿Sí? Un abrazo a todos ustedes, a sus familias. Ya, resguárdense y quédense en casa. No olviden. Un abrazo virtual a todos a la distancia. ¿Bien?